Apocalipsis capítulo 20 es lo que es la continuación del estudio del libro del Apocalipsis. Después de que hemos visto ya 6 características del juicio, hoy iniciaremos la última característica del juicio, que juicio solamente hay uno, pero que hemos visto 6 características. O por esas 6 características se va a emitir el juicio. Solamente hay uno, pero con 6 características distintas, o 7, que hoy es la que empezaremos a ver la 7ª característica. Primero vimos por el Evangelio, luego por la rebeldía del hombre, por la alianza contra Dios, por la maldad del hombre, por la falta de amor a Dios, por la transgresión del hombre. Por todo ello se va a pedir cuentas. Y también por el tiempo de vida dado al hombre, que es lo que interpretamos de esta manera el capítulo 20 del libro del Apocalipsis. Por el tiempo de vida que se nos ha dado. ¿Qué hemos hecho con el tiempo de vida? ¿Lo hemos aprovechado? ¿Lo hemos desaprovechado? ¿Hemos adorado a Dios? ¿Hemos amado a Dios? ¿Nos hemos amado a nosotros mismos? ¿Queremos vivir eternamente o no? Todo eso lo decidimos en el tiempo de vida. ¿Y por qué el tiempo de vida? Bueno, porque nosotros somos creación de Dios. Dios nos creó, no a nosotros mismos. Y depende de lo que hayamos hecho con ese tiempo que Dios nos ha dado, entonces también seremos juzgados. Una de las características que tiene el capítulo 20, al menos en los primeros 4 versículos, son los 1000 años. 1000 años que muchos lo han interpretado de una manera equivocada. Los 1000 años solamente son el tiempo de la era cristiana, es un número simbólico, así como gran parte de la Biblia. Es lo mismo que 1260 días que vimos ahí en Apocalipsis capítulo 11, versículo 6, que dice la escritura: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días, que ya vimos que eso pues es lo mismo que nos menciona 1000 años, que también en otras partes de la escritura son 42 meses, que vienen siendo 1260 días. Solamente es el tiempo de la dispensación cristiana, o el tiempo de la era cristiana, es decir, del día de cuando vino Jesús la primera vez hasta que venga por segunda ocasión. Los 1000 años no son otra oportunidad, como muchos lo anuncian, no son otra oportunidad de vida. Algunos piensan, o algunos han anunciado, algunos han enseñado que después de 1000 años vendrá una resurrección, donde nuevamente será anunciada la salvación, y obviamente pues todos van a ser salvos. Bueno, eso es una mentira, porque Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Es decir, después de la muerte física ya no queda más tiempo, lo único que queda es el juicio de Dios, el juicio divino. Ya no hay ninguna sugerencia de que, bueno, después mueres, después de 1000 años vas a resucitar y tienes oportunidad de aceptar o no aceptar el evangelio. Eso es mentira, de acuerdo a lo que la escritura nos va mencionando. Tampoco hay tribulación o gran tribulación después de 1000 años. Cuando menciona la escritura que el diablo será desatado, tiene su significado que ya luego lo explicaremos cuando lleguemos ahí. Pero no hay gran tribulación, tampoco hay rapto. Jesús no es ningún ratero, Jesús no viene a robarse nada, tampoco hay eso. Esas son ideas de los milenarios, de aquellos que creen en un tiempo literal de 1000 años. El tiempo que Dios nos ha dado, versículo 1 y al versículo 3, es el tiempo de salvación. ¿Qué hemos hecho o qué ha hecho el ser humano con el tiempo de salvación? Dice la escritura, Apocalipsis 21, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Todo es simbolismo, lo que nos menciona el libro del Apocalipsis tiene muy poco de literal. La mayoría son símbolos que debemos ir aplicándolo de acuerdo a todo el contexto de la propia palabra de Dios, específicamente, al menos aquí en el Nuevo Testamento, porque estamos hablando de la era cristiana. Dice la escritura: vi un cielo que descendía del cielo
un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. La cadena en la mano obviamente es la restricción y la prohibición que Dios ha dado, es decir, por su palabra, al diablo de no hacer más allá de lo que no le está permitido a los redimidos o a aquellos que quieran ser redimidos. También el diablo está restringido y tiene muchas prohibiciones. Cuando dice la escritura en el versículo 3 que después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo, nosotros no conocemos la naturaleza ni las características del diablo. Quien lo conoce solamente es Dios, nuestro Señor Jesucristo. Sabe de la capacidad que tiene el diablo. Es por ello que cuando es enviado del cielo, cuando es expulsado del cielo al abismo, en la vida espiritual para el cielo, para el diablo, el abismo es la tierra, el abismo es oscuridad. El diablo está en una oscuridad espiritual, por ello no podemos verlo, pero si vemos sus obras, si vemos cómo actúa, aún a pesar de que tiene prohibición, de que tiene cierta restricción, aún tiene un poder para actuar en la mente del ser humano, de modo de convencerlo de no aceptar a Jesús, o de no querer a Jesús, o de no querer la vida eterna. El tiempo de salvación es que debemos aprovechar la restricción que tiene el diablo en este momento, porque tiene una cadena en la mano, es decir, tiene prohibición de no hacer más allá de lo que no le está permitido. Dice la escritura en el capítulo 10 de la primera carta de Pablo a los Corintios, versículo 13, dice Primera de Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que no podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El diablo no es libre de hacer nada a los cristianos si no le pide permiso a Dios, y Dios le ha puesto una restricción, una prohibición. Eso es lo que significa la cadena. La cadena es la propia palabra de Dios, hasta donde tiene permitido llegar el diablo, aún con los redimidos, aún con los no redimidos también. Bueno, con los no redimidos también no tiene una libertad de hacer lo que quiera. Siempre el diablo está sujeto hasta donde Dios le ha permitido llegar aquí en la tierra. Pero todo depende de lo que hagamos nosotros con este tiempo donde Él está atado, porque cuando se desate, entonces ya no habrá oportunidad de salvación. De hecho, nadie va a ser salvo después de que Él se desate por un poco tiempo. Porque si aún así atado, hay muy pocos que quieren la salvación. Hay muy pocos que aprovechan este tiempo de salvación. El tiempo de salvación es cuando el diablo está atado, es cuando vino el Señor Jesucristo, lo ató para que pudiésemos tener la oportunidad de ser salvos. Es decir, porque el diablo actúa en la mente del ser humano. Como está atado, como está restringido, como tiene prohibición, entonces no ataca la mente del ser humano. Pero si se suelta, pues entonces hará como títeres a todos los seres humanos. Aún así hay muchos que los tiene como títeres. Aún así hay muchos donde entra a la mente hasta donde puede llegar, y con ese hasta donde puede llegar ha hecho que muchos no crean en Jesús. Ha hecho que muchos crean en todo lo que anuncia el mundo. Bueno, el tiempo de salvación se debe de aprovechar. ¿O qué está haciendo el ser humano? Si no aprovecha el tiempo de salvación, entonces será juzgado también por ello. Dice el versículo 2, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. 4 nombres, 4 características distintas: dragón, serpiente antigua, diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. El tiempo de salvación es el tiempo aceptable. Hoy estamos en el tiempo aceptable. Por ello dice la escritura en la segunda carta de Pablo a los Corintios capítulo 6, versículo 2. Así pues nosotros como colaboradores, versículo 1, suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Versículo 2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en tiempo de salvación te he socorrido. He aquí, ahora es el tiempo aceptable. He aquí, ahora es el día de salvación. Este es el tiempo que Dios nos ha dado aceptable para ser salvos. ¿Por qué? Porque Satanás está atado, no puede obrar a sus anchas, a su manera. La mesa está dispuesta, la salvación está puestísima para todos aquellos que queramos. Pero de acuerdo a lo que se haga en este tiempo aceptable para ser salvos,
será juzgado. Hay que aprovechar el tiempo, hay que aprovechar la oportunidad que el diablo está atado y no puede perturbar más allá de lo que no debe nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestra fe, porque ahorita está atado y este es el tiempo aceptable, porque dice la escritura en Mateo, en el Evangelio de Mateo capítulo 12, versículo 29, para que veamos el tiempo de aceptable, el tiempo de salvación. Dice Mateo 12:29, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Cuando vino Jesús, la primera vez que vino Jesús, ató al diablo, le puso restricción, le puso prohibición y lo ató para que todos aquellos que vivamos en este milenio, es decir, en estos 1000 años, es decir, en esta era cristiana, tengamos este tiempo aceptable, este tiempo de salvación, para poder acceder a la gracia, para poder acceder a la vida eterna, para poder acceder a la fe sin tanta perturbación en la mente. Aunque está atado el diablo, aunque tiene prohibición, aún ataca, aún llega hasta donde Dios le ha permitido. Y con eso que Dios le ha permitido ha logrado hacer mucho. Pero Dios, nuestro Señor Jesucristo, cuando vino, lo ató. Y de esa manera nos ha dado o nos ha puesto la mesa puesta para la salvación. Estamos en el tiempo aceptable. Dice el versículo 3, en Apocalipsis 23, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. El mundo para el diablo es la oscuridad, el abismo es oscuridad, es algo que no se puede ver, está en tinieblas, pues. Y para el diablo este es el abismo, la tierra es su abismo, porque él está en prisiones de oscuridad. Él no puede llegar, él no puede acceder a la luz, simplemente está en esa prisión. Dice Judas, que solamente tiene un capítulo, en el versículo 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Para ellos, para el diablo, el abismo es la tierra. Aquí moran, aquí están, pero están en oscuridad. Es decir, en el mundo espiritual, ellos están en la oscuridad. No tenemos unos ojos para ver lo espiritual. Si los tuviéramos, veríamos realmente cuánto espíritu maligno hay por el mundo. O miraríamos más lo que es el diablo, o lo que es Satanás, y cómo engaña. Al diablo no hay que verlo como una criatura espeluznante, como lo dibujan. Dice la escritura que se puede disfrazar como ángel de luz. Y aparte, era hermoso cuando fue creado, perfecto. O sea que no hay que verlo como algo espeluznante, porque no se puede dibujar tampoco. Pero la morada, el abismo es la tierra. Aquí anda, no anda suelto. Es decir, tiene prohibición, tiene restricción. Por ello debemos de aprovechar este tiempo aceptable, porque cuando dice la escritura, después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Cuando llegue el último salvo, el último redimido al reino de los cielos, donde dentro del plan de Dios, entonces el diablo será desatado. Y engañará a todas las naciones, pero será por un breve tiempo. Pero los santos no debemos de temer a ello, porque el único tiempo que tiene el diablo para cuando sea suelto, cuando sea desatado, es solamente para engañar a las naciones y juntarlos a todos los que no creen en Dios, para que reciban el juicio, el castigo de Dios aquí en la tierra, pero sin oportunidad de hacer daño a los salvos o a los santos que vivan en ese momento aquí en la tierra. Dice Apocalipsis 20, 8 y 9, saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Pero dice el versículo 9, y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos, y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Para ellos será suelto. El diablo va a aprovechar el tiempo cuando sea liberado, para juntar a todas las naciones, a todos aquellos que no creen en Dios, y llevarlos a un lugar donde recibirán el castigo divino aquí en la tierra. Pero a los santos no tendrá oportunidad de hacerles nada.
esta escritura es de gran aliento para nosotros, para los que creemos en Jesús, para los que hemos aprovechado el tiempo aceptable. Dios nos ha dado un tiempo de vida cuando fuimos niños, que no teníamos conocimiento, pero cuando tenemos nuestras propias decisiones, entonces nos hacemos responsables. Y es cuando empieza la responsabilidad para con Dios. Y es cuando nuestra mente empieza a razonar. Y cuando leemos la escritura nos damos cuenta que hay un tiempo de salvación. Que hay un tiempo donde todo se ha preparado, se ha dispuesto. Y para lograr esa salvación vino nuestro Señor Jesucristo y lo ató cuando Él se sacrificó por nuestros pecados. De esa manera y a través de su palabra, de la palabra de Dios, le puso prohibición, le puso restricción al diablo para que no llegara más allá de donde no debe. El diablo no puede hacer más allá porque siempre tiene que contar con el permiso de Dios. De ahí la historia de Job, que el diablo tenía que obtener el permiso para poder hacer algo contra Job. Así también está hoy más restringido, tiene más prohibición, pero es necesario aceptar, es necesario aprovechar este tiempo de salvación, este tiempo aceptable, porque cuando el diablo sea suelto, entonces ningún alma va a ser redimida, porque entonces engañará a todas las naciones. Si hoy con la poca que tiene el diablo para hacer al ser humano, ha engañado a miles, a millones de seres humanos, pues cuando sea suelto será más todavía. No queramos ver al diablo suelto haciendo destrozos, haciendo maldades. No, lo que aprovecha el diablo es para engañar a las personas, para que no estén con Dios. Para eso está el diablo. Esa es su naturaleza, esa es su cualidad, esa es su obra, echar a perder la obra de Dios. Y la obra de Dios somos nosotros, los seres humanos. Y nosotros lo que el diablo quiere es echarnos a perder, es decir, llevarnos a su morada. Lo que Jesús quiere es llevarnos a la morada del Padre, donde Él se encuentra, llevarnos al cielo. Pero es necesario aprovechar el tiempo aceptable, el tiempo de salvación, que es hoy, porque el diablo ahorita está atado en toda la era cristiana. Dios les bendiga.